Buenos días, soy Jaume Farrerons. La finalidad de este vídeo es aclarar una serie de cuestiones sobre el debate o quizá entrevista que tendrá lugar este domingo por la noche en Nostra TV, donde se debatirá el tema de García Trevijano, su figura y su obra. Tenía que ser un debate porque se invitó a Rubén Gisbert, uno de los más destacados, por no decir el más destacado trevijanista. Sin embargo, Rubén Gisbert no ha contestado al email que le enviaron de Nostra TV. Entonces el debate quizá quede en una entrevista, o será debate entre Marcos y yo, cuando tenía que haber sido otra cosa. El hecho de que Rubén Gisbert no haya respondido a la invitación puede deberse a diversas causas, pero también podría indicar que Rubén Gisbert considera que no ha de debatir con personas que tienen un canal pues de 50.000 seguidores cuando él tiene 450.000. Esta podría ser una de las causas, no digo que lo sea, Otra causa podría ser, por mi conocimiento del movimiento trevijanista, con el que tuve contacto hace años, es el sectarismo de los trevijanistas. Yo recuerdo que ya entonces yo fui apartado, entre comillas, de un debate porque yo era fascista. Es curioso que el movimiento trevijanista, cuya máxima expresión así online es el documental, me parece, La Gran Mentira, se critica ahí el consenso y sin embargo lo primero que hacen es aplicar el consenso, y el consenso por excelencia es que el fascismo es el mal absoluto, y esto es un consenso que excluye el pensamiento, y ellos lo aplican, al menos lo aplicaron conmigo. Sin embargo, Rubén Gisbert dice que vivimos en un régimen fascista. Curioso. Un régimen fascista que lo primero que hace es excluir el fascismo e identificarlo con el mal absoluto, además de criminalizarlo. Todo esto en un discurso que se presenta como alternativa a la casta política corrupta. Pues bien, a mí me parece que la cosa no está nada clara. Y ahora voy a explicar por qué. Dejo claro desde el principio que estas son conclusiones provisionales. Mi posición respecto a García Trevijano no va a ser definitiva en este vídeo. Es provisional, y también quiero dejar claro que estoy de acuerdo con García Trevijano en algunas de las cuestiones que plantea, sobre todo en la descripción que hace de la enfermedad de nuestro sistema político. Yo no lo calificaría de oligarquía de partidos, yo hablo de oligarquía a secas. Para mí el problema no está en los partidos, pero sí estaremos de acuerdo en que hay una oligarquía y no una democracia, como nos venden. En que los partidos políticos y los políticos en general son corruptos, en que en España, al no haber política real, el político se dedica a una especie de representación, un falso conflicto, un sucedáneo del verdadero conflicto político, que sería lo que correspondería a una democracia, y en general podemos decir que el político, al no poder hacer política, se dedica a robar. Es lo único que puede hacer. Estas observaciones y alguna crítica
al trevijanismo ya apareció en un vídeo anterior sobre si España es o no una nación soberana. Y de esa entrevista en Nostra TV deriva quizá la actual problemática que vamos a plantear el próximo domingo, y que no va a ser la última. El debate sobre Trevijano continuará y se irá ampliando, espero, con otros actores y con un panorama más amplio de lo que realmente sucede en España, que es, como dice Trevijano, que no hay democracia. A continuación paso a resumir los puntos en los que me baso para considerar que García Trevijano, y repito que es una conclusión provisional, es un fraude, es un falso disidente, y que el trevijanismo es un callejón sin salida que empeoraría la situación en la que estamos. El trevijanismo puede haber acertado en la descripción de los síntomas del mal, pero su análisis, su interpretación de esos síntomas es errónea, y por tanto la solución que propone también es errónea. Eso suponiendo que García Trevijano actuara de buena fe, que lo dudo, porque los errores de interpretación son tan enormes que en una persona de la talla intelectual de García Trevijano, que no es como él se presenta, una especie de gran pensador, parece el más grande pensador, no sé, una especie de Aristóteles, no, exagera, ¿no? Y esto le da un tono muy sectario al documental frente a la gran mentira, pero sí que es una persona culta, esto es innegable. Y el hecho de que él haya ignorado la cuestión fundamental que explica la ausencia de democracia en España me hace dudar incluso sobre su honestidad. Pues bien, vamos a empezar con este listado de críticas que quiero exponer aquí con total libertad, porque quizá en el debate del domingo en Nostra TV tendré que moderarme para no enmarronar, por decir así, al canal de Marcos. Aquí yo diré lo que pienso, diré que para mí García Trevijano tiene todos los números para ser un impostor, y luego evitaré esta terminología tan dura en el canal Nostra TV, que debe permanecer abierto a la posibilidad de que los trevijanistas desciendan algún día de su cielo y acepten debatir. Pues bien, primer motivo por el cual yo tengo serias dudas sobre el trevijanismo y sobre la figura de García Trevijano. García Trevijano no dice ni una sola palabra sobre el papel de los Estados Unidos en la transición. Es decir, explica el papel del franquismo, explica la transición y la actual democracia como una continuación del franquismo, pero no dice que los que movían los hilos en este proceso fueron los estadounidenses, es decir, el Pentágono que ya pactó en el año 1953 con Franco para establecer aquí sus bases militares, salvó al régimen de Franco, que estaba amenazado, puesto que había sido aliado del eje en la Segunda Guerra Mundial, está amenazado por Europa, pero los Estados Unidos, que ya se estaban metiendo en la Guerra Fría, consideraron que el franquismo sería un buen aliado en la lucha contra el comunismo. Así que, donde digo Diego,
los americanos traicionaron a los milicianos que ya estaban preparados para derrocar a Franco, los vendieron a la policía franquista, que pudo así detenerlos, y pactó con Franco. Pero pactó a cambio de algo. O sea, yo te salvo, pero tú me das el país. Y eso es lo que hizo Franco. Franco, en el momento en que pacta con Estados Unidos, vende la soberanía nacional a los Estados Unidos. Él obtiene la perpetuidad, la continuación del régimen y su caudillaje personal, pero el gran patriota, el traidorísimo Franco, nos vende a los americanos, con la excusa de la amenaza comunista, una amenaza que no existía, porque la Unión Soviética no tenía ninguna intención de invadir España, ni de establecer aquí un régimen comunista. Todo esto eran paranoias y excusas del Pentágono, pero que les fueron muy bien. Pues bien, García Trevijano nada dice de esto. El problema de España viene del franquismo y por lo tanto del fascismo. Y como dice Rubén Gispert, pues vivimos en un sistema que es heredero del fascismo. No, vivimos en un sistema que es heredero del pacto de Franco con los Estados Unidos y heredero de la pérdida de la soberanía nacional del pacto de 1953. Esa es la realidad. Y García Trevijano la oculta. ¿Por qué la oculta? Bueno, para empezar, digamos que para él el concepto de soberanía nacional carece de legitimidad teórica y política, o sea que no va a hablarle algo en lo que no cree. O sea que no existe la soberanía nacional. Abrumador, ¿no? Alguien que está defendiendo una auténtica democracia frente a esta falsa democracia, lo primero que hace es renunciar al concepto de soberanía nacional, que es lo que perdimos en 1953 y que la transición consolidó. Esto empieza a oler fatal, señor Trevijano. Pero es que luego continuamos y resulta que Trevijano también condena el concepto de soberanía popular. O sea, ni soberanía nacional ni soberanía popular. Y este es el que nos tiene que traer la democracia. Pues permítanme dudarlo, señor Gisbert. Esto no cuadra. Y entonces viene lo más gordo. Cuando García Trevijano habla de democracia, ¿de qué está hablando? Pues su modelo es Estados Unidos. Y lo dice expresamente. O sea, su modelo es un país que rechaza expresamente el concepto de democracia desde su fundación. Algo que luego él reconoce. O sea que, si tú te lees los textos, observas que por un sitio te está diciendo esto y por otro sitio te dice la cosa contradictoria. Ya leeré con detalle estas contradicciones. Estoy buscando un libro que no sea en PDF y que tenga las páginas numeradas, porque estas contradicciones las he detectado en su obra Frente a la gran mentira. Así pues, el modelo es Estados Unidos, o sea, los mismos que nos han robado la soberanía nacional y por tanto también la soberanía popular, porque la soberanía popular se fundamenta en la soberanía nacional, y esto quiero explicarlo. Para que un sistema democrático funcione como tal, el país tiene que ser independiente. Si el país no es independiente, es decir, soberano, no puede haber democracia. Esto lo entiende hasta un niño pequeño. O sea, la soberanía nacional es el fundamento y la condición de posibilidad
de la soberanía popular. Si Estados Unidos nos ha robado la soberanía nacional, pues claro que no hay democracia, ni la puede haber. Y esto explica que nuestros políticos sean lo que son, unos canallas al servicio de la potencia ocupante que solo buscan enriquecerse y que representan esa comedieta del conflicto, esos numeritos de circo con los que pretenden engañarnos sobre su rivalidad política real, que no existe. No existe porque lo que hay es un consenso, ciertamente. Aunque no estoy de acuerdo con lo que dice sobre el concepto de consenso, en este caso aplicado en concreto a España, está claro en qué consiste el consenso. Y el consenso es aceptar la dominación subrepticia, porque no se expresa, o sea, en teoría somos un país soberano, pero es falso, aceptar la dominación subrepticia del poder ocupante y representar la comedia de la política, el numerito de circo, y el consenso consiste en aceptar esto, en representar esos papeles, en suma, en no cuestionar el fundamento de esta situación, que es, como digo, la pérdida de la soberanía nacional, perpetrada por Franco, traicionando al fascismo, porque el fascismo se le podrá criticar por muchas cosas, pero es un movimiento nacionalista y su primer fundamento es la defensa de la soberanía nacional. Entonces, cuando Franco vendió la soberanía nacional a los estadounidenses, dejó de ser fascista. Pretender que la situación actual es un residuo del fascismo y que el sistema actual es fascista significa practicar esa gran mentira que los trevijanistas tanto critican al resto de las formaciones políticas o de las ideologías. La gran mentira, pues ellos mienten, ellos son una variante de la gran mentira, son falsos disidentes y una falsa alternativa. Es mi opinión provisional, pero que espero poder confirmar, y la digo aquí por si no resulta oportuno decirla en Nostra TV. García Trevijano no reivindica abiertamente el liberalismo, porque él dice que no defiende ninguna ideología, sino un sistema donde las diferentes opiniones puedan concurrir y que exista una auténtica dinámica política. Pero esto es falso, Si queremos resumir la posición de Trevijano, es que es un liberal. Es un liberal que no se quiere llamar liberal por cuestiones personales, de ambición personal, porque él quería ser como el gran hombre de Estado que estableciera la democracia, la falsa democracia en España. Lo que pasa que en el Pentágono eligieron a Felipe González y no a él. Y no le eligieron a él por su soberbia enfermiza, que hace que el movimiento trevijanista sea poco menos que una secta. Pero sí que tiene una ideología, es falso que no la tenga, lo que pasa que la encubre. ¿Y cuál es esa ideología? No tiene ningún secreto. Es el liberalismo. Y el liberalismo sabemos que no es lo mismo que la democracia. El liberalismo es un sistema político cuya finalidad es garantizar, sobre todo en su formulación estadounidense, pero también en la británica, donde existe una cámara de los lores y una cámara de los comunes. O sea, todo el sistema británico está montado, es liberal, que es quizá el modelo canónico del liberalismo, pero su máxima expresión, su radicalización, creo que está representada o encarnada por el sistema americano. Y el liberalismo es
un sistema que ante todo quiere garantizar que los ricos sigan siendo ricos. O sea, es un sistema pensado para evitar la democracia. Y esto lo dicen los teóricos del sistema americano, del sistema constitucional americano. Para ellos la democracia es el más vil de los sistemas. La democracia es como una peste que hay que evitar, porque entonces los pobres harían leyes para repartirse la riqueza de los ricos. Y todo el sistema estadounidense fue diseñado con esta perspectiva: impedir la democracia. Y este modelo es el que nos propone el autor de Alternativa Democrática, que fue su libro de 1977, el libro de García Trevijano, Alternativa Democrática. O sea, Alternativa Democrática, según él, hubiera sido montar aquí el sistema estadounidense, que, sin embargo, como sabemos, tiene como finalidad principal impedir la democracia. Y eso hace que ellos establezcan una diferencia entre democracia y república. Como pueden ustedes comprobar, todo esto hiede. Así pues, el señor liberal encubierto, liberal que miente sobre su verdadera ideología, opone república a democracia, y lo hace expresamente porque una de las características de sus textos es ese desparpajo con el que se ríe del lector, y que hace que sus textos sean, además de farragosos, pues muy contradictorios, porque parece que nunca sabes qué es lo que está defendiendo él. Y a mi entender, el texto trevijanista es, en resumen, una suerte de thrillerismo semántico, en virtud del cual, y para resolver sus propias contradicciones terminológicas, que empezaron con esa reivindicación de la alternativa democrática, cuando lo que él propone no es precisamente democrática, un cambio semántico en virtud del cual, insisto, la verdadera democracia sería aquello que no es democracia, o sea, el liberalismo modelo estadounidense. Y todo su texto es, insisto en este término, thrillerismo semántico, redefinición del término democracia, que aparece a veces en su sentido original y a veces en el sentido que él al final le quiere dar, con lo cual uno tiene que leer y releer, volver a la página donde tenía un sentido para ver que en la otra tiene otro, diferente, puesto que él no deja de reivindicar la democracia. Esto se observa incluso en los títulos de sus libros, porque cuando buscas la teoría pura de la república, a veces te encuentras que aparece titulada como teoría pura de la democracia, y piensas si son dos libros diferentes. No, parece que es el mismo libro, lo estoy intentando averiguar, pero creo que es el mismo libro, que a veces aparece como teoría pura de la democracia y a veces como teoría pura de la república, que es el ejemplar que tengo yo. Entonces, todo esto, ¿qué nos da a entender? Pues que el señor Trevijano nos quiere meter como auténtica democracia lo que él mismo sabe que no lo es, y que es una falsa disidencia que solo puede empeorar nuestra situación, puesto que el sistema americano es la peste de la que tenemos que huir. Ahora pondré otro ejemplo. El señor Trevijano sostiene que todos los males vienen de Alemania.
Llega a decir que un país como Alemania no puede ser ejemplo de nada porque perpetró el Holocausto. Vale, entonces sí que puede ser ejemplo de algo Estados Unidos, que perpetró el exterminio de las poblaciones indígenas de Norteamérica, la esclavitud, las agresiones a México, el peor crimen de guerra de la historia, Hiroshima y Nagasaki de propina, el genocidio de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sí que puede ser ejemplo, ¿verdad, señores trevijanistas? No digo trevijano porque García Trevijano ha fallecido, ¿no? Hubiera sido interesante debatir con él en vida, pero dudo que hubiera aceptado un debate. Entonces, Alemania no puede ser ejemplo de nada. Y Alemania es la causante de nuestros males, porque a fin de cuentas, el sistema que se está aplicando aquí, la oligarquía de partidos, procedería de Alemania. No queda claro si los males vienen del franquismo o los males vienen de Alemania, pero con que ya sabemos que se hace una amalgama entre Alemania y el fascismo, pues estamos en la doctrina oficial, ¿no? El antifascismo, de la que García Trevijano parasita, a pesar de cuestionar el consenso. Ahí sí que le gusta el consenso, ¿verdad? El consenso que según él mata el pensamiento. Sí, sobre todo cuando es un consenso de dogmas, pero no un consenso de verdades, porque si el consenso fuera incompatible con el pensamiento no habría verdad. El consenso, señor Trevijano y trevijanistas, mata el pensamiento cuando es consenso de dogmas. Y ustedes se dedican a eso. Ustedes también se dedican a eso con su antifascismo. Pero vamos a Alemania. Alemania, como país, junto con el franquismo, bueno, claro, lucharon juntos con los nazis, de ahí vendrían los problemas, no de Estados Unidos, no, Estados Unidos nos liberó. Pero, por lo visto, la oligarquía de partidos es la causa de la corrupción en España. Una oligarquía de partidos que, repito, insisto, está diseñada por teóricos alemanes y aplicada en Alemania. Eso sería la causa de la corrupción. No la pérdida de la soberanía nacional, sino ese concepto técnico de oligarquía de partidos. Pues bien, si no existe la oligarquía de partidos en Estados Unidos, vamos a hacer una comprobación empírica. ¿Dónde hay más corrupción? ¿En Alemania o en Estados Unidos? ¡Pum! Dato mata relato. En Alemania hay menos corrupción que en Estados Unidos. Alemania es uno de los 10 países menos corruptos del mundo. Y el país menos corrupto parece que es Dinamarca, un país nórdico, no Estados Unidos. Y la corrupción en Estados Unidos es un poco menor que en España, con lo cual la alternativa del modelo americano para solucionar la corrupción en España parece que se tambalea. Máxime si tenemos en cuenta que en Estados Unidos se permiten cosas, o sea, son legales prácticas que aquí serían de corrupción. Es decir, que si los cánones de corrupción que rigen en España se aplicaran a Estados Unidos sería uno de los países más corruptos de Occidente, porque ahí, por ejemplo, los senadores están completamente vendidos a la oligarquía financiera y al gran capital. Son untados para promover o aprobar leyes. En el caso del Senado es donde se aprueban las leyes que favorezcan a determinados intereses en perjuicio de la población. Y ahora vamos a otro mito trevijanista, el mito del diputado de distrito. Es un mito porque parece que se concibe como la panacea
para todos los males de la corrupción. El diputado de distrito con mandato imperativo que responde ante sus electores y si no puede ser revocado. Y sus electores son un distrito, con lo cual él, para conseguir esos votos, tendrá que prometerles algo a sus electores que beneficien a esos electores, y si no, esos electores le reclamarán el voto, por decirlo así, por incumplir. Pero bueno, para conseguir ese voto tendrá que ofrecer algo. Y si es de Sevilla, pongamos que hubiera una circunscripción en Sevilla, tiene que prometer algo a los sevillanos. Y si es de Granada, a los granadinos. Y si es de Barcelona, a los barceloneses. Si es de Asturias, a los asturianos. Y yo me pregunto, ¿por qué eso va a solucionar la corrupción? ¿Y dónde se hace entonces la política nacional? Porque una política nacional no es la justa posición de los intereses locales de diferentes colectivos. Hay actuaciones que pueden perjudicar comparativamente a una parte de la población, pero que benefician en conjunto al país. Y entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Qué política nacional va a haber si la base de todo el sistema político es el diputado de distrito, que además debe prometer cosas y cumplirlas? Yo, no niego que quizá sería interesante que hubiera una cámara de representación territorial donde funcionara lo del diputado de distrito, pero eso no soluciona el problema de la corrupción y puede dar lugar a otro tipo de problemas. O sea que eso no es la panacea de nada. Lo primero que debe hacer España es recuperar su soberanía nacional. Y ya he dicho que esto no lo puede hacer sola. Tiene que hacerlo con el resto de los países de Europa que han sido ocupados, dominados, neocolonizados por los Estados Unidos. Hemos de hacerlo juntos. A partir de esa recuperación se pueden plantear todo tipo de reformas en el sistema político para que, sobre la base, el fundamento de la soberanía nacional, opere el otro concepto que es el de soberanía popular. Y ahí yo tengo ideas que, a mi entender, son bastante más eficaces de cara a una democratización, y si lo que se quiere es la democratización, que no es lo que quiere García Trevijano, hay que decirlo, si se quiere una democratización, debe haber, no digo que no haya el diputado de distrito con mandato imperativo, no digo que no, ni que sí, pero faltan ciertas instituciones fundamentales que deben inspirarse en la democracia griega, y más concretamente en la democracia ateniense, que esa sí que era una verdadera democracia contra la que se diseñó el modelo liberal, que es el modelo inicialmente de la burguesía. En Inglaterra lo fue de la aristocracia, que nunca perdió el poder. Por eso hay una Cámara de los Lores separado de los perros, que son los comunes, la Cámara de los Comunes. Allí hay una Cámara aristocrática. En el resto de los países se ha heredado la Cámara aristocrática, se le llama Senado. Pero democracia, lo que se dice democracia, eso en Occidente existió en Grecia, existió en Atenas, en Roma ya aparece lo que es la República, donde los principios democráticos están tensionados con principios de tipo aristocrático. Eso le dio a Roma mucha potencia como país imperial, pero democracia, la de Atenas, y ese es el modelo y el referente. Y para que esa democracia vuelva a surgir, se necesitan una serie de instituciones de las que hablaré en otro vídeo, pero no son las instituciones, y vamos a lo que nos ocupa,
que defiende García Trevijano, porque García Trevijano ya deja bien claro que él lo que defiende es la república y se define a sí mismo como repúblico. Y eso es una forma de decir que él es liberal. No quiere decir soy liberal, es un liberal radical. Para él no existe la soberanía popular, sino que existe la soberanía de los individuos, o sea que cada uno tiene su trocito de soberanía, y la nación sería esa suma de esa yuxtaposición de individuos que hace volatilizarse el concepto de pueblo y de nación, porque una nación y un pueblo no son una mera suma de individuos. Eso es lo que la sociología llama la masa, y eso solo puede ser una vía para el mundialismo y la globalización, es decir, para un tipo de sociedad, de society anglosajona, basada en un sujeto puramente imaginario que se denomina la humanidad. Eso sería un camino hacia dicho resultado, un refuerzo de la globalización. Todo esto es lo que nos propone, lo que nos mete de contrabando el falso disidente e impostor García Trevijano, que nunca fue demócrata, pero se quiere vender como adalid de la verdadera democracia. Gracias y hasta otra.